muy bien, hermanos. Vamos en los minutos que nos queda a tener una pequeña reflexión que quisiera compartir con ustedes. En el libro de Esdras, me gustaría que podamos ir allí, al libro de Esdras, en el capítulo 1, dice lo siguiente. Esdras 1:1. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra del Señor anunciada por Jeremías, el Señor impulsó a Ciro a que en todo su reino promulgara de palabra y por escrito este decreto. Ciro, rey de Persia, declara lo siguiente: el Señor, Dios de los cielos, ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén, que está en la región de Judá. Así que a cualquiera de ustedes que pertenezca al pueblo del Señor, que Dios lo ayude y vaya a Jerusalén, que está en Judá, a construir el templo del Señor, el Dios de Israel, que es el Dios que habita en Jerusalén. Y a cualquiera de los sobrevivientes que emigre del lugar donde ahora vive, que le ayuden sus vecinos con plata, oro, bienes y ganado, además de donativos para el templo de Dios en Jerusalén. Hasta aquí la lectura por este momento. Yo estaba pensando qué tema desarrollar en esta mañana, y se me venía a la mente un título, ¿no? Y era el siguiente: consejos para la post-pandemia. Ese es el título que me gustaría que retengamos en esta mañana. Consejos para la post-pandemia. ¿Y por qué digo esto? Porque, como ustedes están viendo, desde los últimos días hay un clima, por lo menos en nuestro país, de que de a poco se está liberalizando, digamos, la situación que estamos viviendo, luego de unos meses de incertidumbre, luego de unos meses de estar encerrados la mayor parte del tiempo en nuestras casas, o de salir lo mínimo indispensable, luego de un tiempo de no saber cuánto iba a durar esto, qué iba a pasar, qué iba a ocurrir. Hay señales de que hay cambios que se están dando. Entre ellos, por ejemplo, nomás van a comenzar formalmente muchos de los niveles educativos en distintas instancias graduales, pero finalmente a mitad de año, digamos que va todo el mundo a comenzar sus estudios formales nuevamente, con los recaudos necesarios para esta etapa, pero hay un ambiente de que se va a ir volviendo gradualmente. Ya ha habido un cambio también en comercios, la gente ya está saliendo mucho más. Quiere decir que hay un espíritu de intentar volver a una cierta normalidad, con cambios, sí, pero una cierta normalidad. Y las iglesias no van a estar por fuera de esto. De hecho, ya se venía hablando y se viene conversando las distintas iglesias respecto a la posibilidad de volver, hablando con las autoridades respecto a esto, y si bien les han pedido las autoridades a las iglesias que esperen un poco más, la idea es que pronto, no sabemos exactamente cuándo, pero pronto va a darse la posibilidad de volver. Eso no quiere decir que necesariamente tengamos que volver corriendo si vemos que la situación puede ameritar un tiempo más, pero todos deseamos obviamente volver, y en la medida en que sea esto posible y se dé de la mejor manera y que no ponga en riesgo a nadie, se podrá realizar cuando sea el momento. Pero lo que quiero decir es que nos tenemos que preparar, porque quizás uno podía pensar que esto podía durar todo el año, quizás uno podía pensar que esto iba a durar hasta quién sabe cuándo, y sin embargo ya nos tenemos que ir preparando porque vamos a volver a la normalidad. Y en realidad no ha habido una situación en la cual
digamos, toda esa angustia que mucha gente lamentablemente tuvo en un primer tiempo, no se va a dar de esta manera, aparentemente, porque la vida va a volver a una cierta normalidad, distinta en algunas cosas, pero vamos a volver, es cierto que no sabemos nada respecto al futuro, pero nuestro presente, siempre que está en las manos de Dios, va siendo cuidado por Él y proveyendo de lo que necesitamos. Entonces quiere decir que tenemos que prepararnos porque esta etapa pareciera que va en una curva de descenso yendo hacia la vuelta. Y yo pensaba en este pasaje que acabo de leer, porque me hacía acordar a lo que le pasó a los hebreos cuando estuvieron mucho tiempo exiliados en Babilonia y tuvieron que vivir mucho tiempo lejos de su tierra y tuvieron que vivir mucho tiempo lejos de lo que eran sus prácticas, sus costumbres, sus tradiciones, la posibilidad de reunirse en el templo que había sido destruido, ¿verdad? Y ahora estaban en una situación en la que, por alguna razón misteriosa que nadie entiende bien, Dios ya había ido preparando el camino, anunciando a través del profeta Jeremías que en algún momento iban a volver, y cuando menos lo esperaban, Ciro, rey de Persia, que era quien estaba gobernando el imperio de ese momento, y que tenía a los hebreos en esa tierra, digamos, conquistada por los persas, luego de que ellos toman el control de Babilonia, junto a los medos. Entonces ahí Ciro dice, siendo un rey pagano, ¿verdad? Un rey que no tiene nada que ver con los hebreos, les dice, tomen sus cosas y vuelvan, dejen de estar acá, vuelvan, ¿no? Y yo pensaba, eso nos pasa a nosotros muchas veces, cuando Dios usa situaciones en las que por ahí pensamos que va a pasar algo y después no pasa como esperábamos, ¿no? Por ahí creemos que el camino va a ir hacia un lugar y no va hacia ese lugar. O por ahí añoramos lo que pasó en el pasado y el Señor nos dice, no sigas añorando lo que quedó en el pasado porque ahora tengo un futuro diferente para vos. Pero muy buen futuro y muy buen presente. Y yo creo que el Señor nos ha ido hablando en este tiempo de una manera especial, nos ha ido preparando en nuestros corazones, en nuestra mente, para entender lo que quiere de nosotros. Y yo te voy a dar 3 consejos para la post-pandemia. Cuando esto pase y volvamos a la normalidad o a la nueva normalidad o a lo que como se le quiera llamar, te doy 3 consejos. El primero, no vuelvas atrás. No vuelvas atrás. El Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel, cuando le dice que vuelvan, y yo los invito a que lean el resto del libro completo, el libro de Esdras, y también el de Nehemías, que está muy vinculado a este contexto. Léanlo, por favor, y vean cómo Dios fue trabajando en la vuelta de los hebreos, cómo reedifican la ciudad, el templo, cómo vuelven a reorganizar el culto, cómo se posicionan frente a la situación de paganismo que había invadido a los judíos, alejándolos de Dios, por ejemplo, las mujeres extranjeras que habían venido y que habían mantenido vínculos matrimoniales y familiares con los hebreos, qué es lo que va pasando, ¿verdad? Cómo Dios va purificando todas las cosas y cómo regresan muy buena cantidad de hebreos a su tierra, y nosotros también vamos a regresar. Vamos a regresar al templo también. Como ellos tuvieron que regresar y reedificar el templo, nosotros también en algún momento volveremos, si Dios lo permite, al templo. Pero volver al templo no quiere decir volver al templo como lo concebíamos. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. No hay que volver a la vida que vivíamos. No vuelvas atrás. ¿Por qué? Porque si Dios estuvo trabajando en tu corazón y en tu mente en este tiempo, te tuvo que haber mostrado cosas nuevas. Y no podés volver atrás. No podés vivir la vida espiritual como la vivías antes de esta pandemia. Tenés que cambiar. ¿Y qué quiere decir cambiar? Cambiar quiere decir que tu posicionamiento espiritual frente a la vida, frente a las circunstancias, frente a Dios, frente a los demás, tiene necesariamente que cambiar. Tenés que empezar a vivir el Evangelio de manera diferente a lo que vivías antes. ¿Cómo? De una manera más profunda. Todo este tiempo tiene que habernos impulsado a buscar más de parte del Señor para poder servirlo de una manera diferente. En toda nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro barrio, hay muchas personas que se están perdiendo. Hay muchas personas que no conocen al Señor Jesucristo. Hay muchas personas que
están en distinta necesidad, y el Señor te ha estado movilizando en este tiempo para que cuando vuelvas a la vida del templo, no sea simplemente una vida religiosa, de decir, nos reunimos en el templo toda la semana, nos vemos las caras. ¿De qué sirve vernos de vuelta las caras solamente si ese vernos las caras presencialmente no implica un cambio del corazón? Y por eso el Señor nos está llamando a amarnos más, a amar más a los que nos rodean, a amar más al que está perdido, a amar más a todos los miembros de mi familia, incluso con los que quizás estaba un poco distanciado, amar más a mis vecinos, que capaz que no me caían tan bien, amar más nuestra vida de comunión, de decir, yo la verdad que iba cuando tenía ganas a la reunión, iba cuando no tenía otra chance, o cuando necesitaba que oraran por mí, pero ahora tiene que brotar en tu corazón el deseo de decir, yo tengo que estar ahí en primera fila para poder hacer la voluntad de Dios en el tiempo que viene, porque hay algo nuevo para nosotros, hay algo nuevo pero que tenemos que descubrir. Y por eso el segundo consejo, el primero que era no vuelvas atrás, el segundo es cambia tu perspectiva de las cosas. Cambia tu perspectiva de las cosas. Me lo digo a mí mismo, mi perspectiva hasta ahora era una, pero mi perspectiva ahora tiene que cambiar. Mi perspectiva tiene que cambiar y tiene que ver las cosas de otra manera. Tenemos que poder entender lo que Dios quiere de nosotros desde una manera nueva, renovada. Por eso el apóstol Pablo nos dice que tenemos que renovar nuestra mente y nuestro entendimiento. Y cuando se nos dice en la palabra de Dios ser llenos del Espíritu Santo, nos está invitando no a que conozcamos al Espíritu Santo porque antes no lo conocíamos, sino que nos está diciendo, ustedes ya tienen el Espíritu Santo, bueno, ahora sean llenos de Él, porque Él tiene que saturarnos de Él, como dice esa canción que cantamos, y así volcar de su amor hacia afuera. Y el tercer consejo que tenemos es, prepárate para descubrir lo que Dios tiene para tu vida hoy. Hoy y en el tiempo al volver, ¿verdad? Prepárate para descubrir lo que el Señor tiene para tu vida cuando vuelvas, hoy y de ahora en más. Así que 3 consejos, no vuelvas atrás, cambia tu perspectiva de las cosas y prepárate para lo que el Señor tiene para tu vida. Porque el Señor ahora ya no te va a dejar como estabas, te va a dar cosas, pero tenés que dejar que lo haga. Tenés que reestimular tu compromiso con Él, en la oración, en la lectura y profundización de la palabra de Dios, en el evangelismo y el discipulado, en la adoración a Él, en el servicio a otros y en la comunión. En todas estas áreas el Señor tiene que transformarte por completo, me tiene que transformar a mí por completo, porque no podemos volver a lo que éramos. Después lean tranquilos, voy a terminar por acá porque nos pasamos de tiempo, pero seguí leyendo y fíjate cómo se reorganiza el culto cuando ellos vuelven, fíjate cómo comienza la reconstrucción del templo, fíjate cómo trabajan en eso, qué hacen, y cómo es la vida de ellos, y qué oposición tienen después, porque va a haber oposiciones también a muchas cosas, pero tenés que aferrarte a las promesas de Dios de todo lo que va a hacer en tu vida y en nuestra vida, como pueblo de Dios, como comunidad, y tenemos que dejar de pensar en la iglesia como el grupito en el que nos reunimos, o en la congregación solamente como que eso es la iglesia es todo el cuerpo de creyentes que están en todo el mundo, y hoy tenemos el problema del sistema del mundo, pero también tenemos la ventaja y la bendición de una iglesia global, una iglesia que se puede comunicar globalmente también, que podemos estar en intercesión y en comunión global, y todos estos dispositivos, herramientas que hemos usado en este tiempo, vamos a tener que seguir usándolas. Por más que nos reunamos presencialmente, por más que volvamos a lo que teníamos, todo esto que hemos aprendido en este tiempo a usar, que capaz que no lo hubiéramos aprendido si no lo hubiéramos necesitado, lo vamos a tener que seguir usando para que la obra de Dios siga. Así que el Señor te bendiga mucho y que el Señor ponga en tu corazón un deseo de servirlo de una manera diferente y que empieces a pensar dónde estaba parado yo hasta hoy y qué cosas nuevas el Señor me ha impulsado a considerar de ahora en más.
El Señor te bendiga mucho y vamos a terminar cantando una canción.